Bueno, simplemente con la reducción de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en el año 2020, 2021, empezaron a haber fondos o muchos dólares dando vuelta en el mercado y muchos de ellos terminaron financiando o apoyando a emprendedores en Silicon Valley, que a su vez esos dólares los depositaban en un banco líder que estaba en esa zona de California, que era Silicon Valley. Ahora bien, como siempre sucede, cuando se da vuelta la taba, cuando la Reserva Federal empieza a subir las tasas de interés, vemos qué tal estaban todos los proyectos y sobre todo vemos qué tal estaban los activos en los cuales el Silicon Valley había depositado el dinero de sus ahorristas. Bueno, como se dieron cuenta que había muchas pérdidas entre esos activos, fundamentalmente porque tenían bonos del Tesoro norteamericano que habían caído de precio, entonces sencillamente se enteraron estas empresas de Silicon Valley y decidieron empezar a retirar fondos. Así es como que se produjeron muchas particularidades. Número uno, el número uno del banco, que vendió primero sus propias acciones antes que comenzara la crisis, el CEO del banco, lo cual es un escándalo. Número dos, había publicaciones como Forbes que presentaban a este banco como el mejor de los Estados Unidos, uno de los mejores de los Estados Unidos. Y en definitiva se empezó a haber temor entre las empresas de Silicon Valley de tecnología, pues son todas las empresas tecnológicas de los Estados Unidos, las cuales empezaron a dudar de la solvencia de este banco y empezaron a retirar su depósito y la típica corrida bancaria que terminó interviniendo el organismo regulador de Estados Unidos y sobre todo el que asegura y garantiza los depósitos. El fin de semana hubo medidas y sobre todo reuniones de emergencia tratando de contener el pánico de los ahorristas, porque tenían miedo que en igual situación se encontraran en otros bancos de los Estados Unidos. Entonces salió la Reserva Federal ayer y sobre todo antes de la apertura de las operaciones hoy. Recordemos que hoy, Eduardo, manejar el celular provocas una transferencia de fondos. En el celular, listo. No hay más colas en los bancos. Entrás en la aplicación del banco. Entras en la aplicación y transferiste los fondos y listo. Claro. Entonces es todo mucho más veloz. Entonces el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, salió a asegurar que todos los dólares que hubieran estado depositados por parte de los ahorristas o de las empresas en el Silicon Valley Bank serían devueltos a partir de hoy. El que depositó dólares recibirá dólares. Sí, una versión. ¿Le suena más o menos? Una versión norteamericana de Eduardo Valde. En definitiva, Eduardo, el temor hoy, si bien se contuvo, en realidad se mantuvo en los bancos regionales, los que están en una situación más o menos similar, con activos de dudoso valor, o por lo menos que no tienen una buena cotización en el mercado en el día de hoy, sino que acumulan pérdidas, y por eso es que hubo caídas, por ejemplo, en un banco de los Estados Unidos muy cercano al Silicon Valley Bank, que se llama el First Republic, cayó 68% hoy su cotización en la bolsa, y tuvo que intervenir otro banco, el JP Morgan, para darle crédito y a su vez que pudiera devolverle el dinero a los ahorristas de ese banco. Bueno, la verdad que está el fantasma de la crisis del 2008-2009. Claro, exactamente. O sea, ellos en Estados Unidos y sobre que todo eso nosotros, genere un efecto cascada en el mundo, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, ¿no? Exactamente. Así que en definitiva, Eduardo, sobre el cierre hubo un poco más de calma. Los bancos líderes de Estados Unidos tuvieron caídas, pero no tan pronunciadas como el resto. Caídas de 6% en el Citi, del orden del 7% en el Bank of America. Y un poco de alivio en el resto de las cotizaciones. ¿Por qué? Porque el índice Nasdaq, por ejemplo, terminó en positivo y hubo ligeras caídas en el Dow Jones y en el S&P. Bueno, muy bien. Martín Litvak está justamente en línea, vamos a hablar de este tema. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás vos? Muy bien, querido. ¿Nos puedes explicar ¿Estás en Estados Unidos ahora? Estoy acá en Miami. Sí. Estás en Miami. Bueno, contanos desde allí qué es lo que se vivió. Bueno, creo que la explicación, digamos, de recién fue perfecta. No voy a agregar mucho a eso. Por eso tenemos al mejor, ¿no? Casi que podemos hablar de fútbol si querés y listo. No. A ver, la realidad es que la explicación es perfecta. Claramente hay una diferencia muy grande entre lo poco que valía el dinero hace un tiempito y cómo la Fed regalaba dinero para todos lados, y esto ahora que no hay que dejar, digamos, yo lo veo más desde un punto de vista, si querés, político, más económico, cómo en definitiva esta plata que la Fed regalaba es en definitiva quien causa este problemón hoy, porque la mayor parte del problema de Silicon Valley fue estar invertido
en bonos del Tesoro americano Claro. y tener un problema de liquidez. Es decir, el promedio de tasa que tenía el Silicon Valley en sus inversiones era de 1,60, 1,70, cuando hoy el bono del Tesoro americano está en 4,25, 4,50. Entonces eso genera un problema de liquidez. Ahora, el gran problema acá, para mí, es la intervención de justamente la Fed nuevamente. O sea, la Fed crea la crisis, la Fed aparece como el salvador. Esto me hace acordar a alguien que pone un impuesto y después lo saca, cosas que pasan en Argentina. Y la gran pregunta acá, honestamente, es si era necesario, si está bien que la Fed intervenga. Porque, digamos, esto es muy fácil ser capitalista o liberal cuando vas ganando. Claro. El tema es que te toca perder, te toca perder. Yo estuve discutiendo en Twitter con muchos fondos de capital de riesgo el fin de semana, porque, digamos, lo último que esperaba ver era una persona que se dedica a capital de riesgo llorando intervención de la Fed o de la Federal Deposit Insurance Corporation, que es la FDIC, que es la que genera la garantía. Y hay algo que es importante. En Estados Unidos hay una garantía, en todos los países hay, en Argentina también hay, de hecho. Entonces hay una garantía de que si uno deposita hasta $250.000 en un banco comercial, está garantizado por el Estado. El problema es si tenés más de 250.000. El problema es si tenés Ese más es el de problema. 250.000. Claro. Ahora, vos como depositante sabés que existe ese límite. Entonces, vos estás en condiciones de decir, tengo una tesorería de 2,5 millones, la pongo en 10 bancos, puede sonar más o menos ridículo, pero yo puedo manejar mi riesgo. Como yo decidí no manejarlo, yo startup decidí no manejar mi riesgo, viene la Fed y me salva con plata de otros pagadores de impuestos que no asumieron ese riesgo. Esto no es una crisis del mercado. Esta es una crisis de un banco que se manejó de determinada manera. Claro. Por eso los bancos en Wall Street bajaron un montón al principio, pero terminan estabilizándose. Después de lo que pasó el fin de semana, que pierdan 6, 8, 10%, no es grave. Entonces, yo creo que la Fed se apresura, devuelve al depositante más de lo que debería haber devuelto, y eso genera una situación que en economía se llama moral hazard, que es, si yo no me hago responsable de mis decisiones porque alguien me va a cuidar, entonces voy a tomar decisiones cada vez más riesgosas. Entonces, lo que está haciendo la Fed al Total, intervenir, alguien siempre me va a venir a salvar. Alguien Total, me va a salvar, exactamente. claro. Con lo cual, es complicado lo que pasó. La crisis esta se abortó, aparentemente, o quedó circunscrita. Yo creo que hubiera sido lo mismo sin la intervención de la Fed, o la Fed pagando estos 250.000 y nada más. Y no está bueno. De hecho, hay mucha gente que dice, y eso podemos discutir más profundamente, es si la Fed no hubiera intervenido en 2008, si la Fed no hubiera hecho que el dinero fuera tan barato durante tanto tiempo, lo cual en definitiva engaña a la gente cuando toma riesgo. Pareciera que nada tiene riesgo, porque los intereses nos muestran lo riesgoso de ciertas inversiones. Si una inversión tiene un retorno del 10%, uno dice, esto debe ser medio riesgoso. Ahora, si todo el retorno es bajo, lo que está generando la Fed es una distorsión donde yo no estoy viendo el riesgo que estoy asumiendo. Entonces, la Fed realmente no está actuando de la mejor manera hace ya varios años, y es complejo el daño que está causando en el sistema como tal. Martín, un gusto como siempre. La duda que tengo es, en realidad no es tanto duda, sino la verdad que no, sobre todo había muchas preguntas de argentinos que tienen dólares en el exterior y en bancos norteamericanos, si puede peligrar en algo esa tenencia. Por lo que uno que he visto y los movimientos de la Reserva Federal, no hay ningún peligro respecto a los depósitos en bancos norteamericanos. No, primero que nada, la realidad es que a diferencia de vuelta de 2008, es una crisis bastante particular de cierto tipo de banco con exposición a cierto tipo de industria. O sea, en definitiva estamos hablando de bancos muy activos en industrias tecnológicas que perdieron un 60-70% de valor de mercado en los últimos años. Las famosas startup. La famosa startup, exactamente. Eso por un lado. Por otro lado, ya la Fed demostró que está dispuesta a poner más plata de lo que debería para que los bancos no quiebren. Con lo cual nadie debería estar complicado. Los grandes bancos tienen una política de inversión bastante más compleja que el Silicon Valley Bank, que hace 9 meses que no tiene oficial de riesgo en materia de inversiones. O sea, la forma de invertir que tenía el Silicon Valley Bank era, digamos, muy extremadamente básica. Estaba mucho más pendiente de la Agenda 2030 y otras cuestiones que de diversificar el riesgo. Entonces yo creo que es un riesgo. ¿Puede caer otro banco? Sí, puede caer, pero es un riesgo que no está afectando los grandes bancos, que en general son los bancos que usan
los extranjeros. O sea, en definitiva, esto no es una burbuja que explotó. Es un banco que quebró, punto. Es un banco bueno, los bancos no quiebran técnicamente, es un banco que entró en liquidación y que desde mi punto de vista debieron de haber dejado que se liquide como manda la ley y no haber puesto premios adicionales a quienes tenían dinero en él. Pero no es sistémico esto. ¿Vos crees que este problema bancario en los Estados Unidos puede llegar de alguna manera acá o estamos a salvo? No lo creo. Creo que en ciertos casos el estar alejado del mundo es una bendición. En este caso lo es. Creo que no tiene ninguna, no va a tener ninguna repercusión. Yo ya hablé con un montón de banqueros acá en Estados Unidos por temas de clientes y por temas de interés personal mío, digamos, para ver un poco cómo estaba. Claro. La verdad que los vi muy tranquilos. La verdad no me parece que sea una situación extremadamente compleja. Creo que está bastante circunscripta a 2 o 3 o 4 bancos, en definitiva, que van a terminar o liquidándose o comprándose y esto no va a pasar a mayores. Gracias, querido Martín. Un abrazo muy grande. Gracias. Otro para ustedes. Un abrazo muy grande. Bueno, por ejemplo, el HSBC